continuando entonces. Entonces, dentro de lo que sería la producción de esta sangre, de la hematopoiesis, nosotros podemos encontrar las sustancias o a los nutrientes que justamente se utilizan para la inmunidad de nuestro cuerpo. Entre estas, como ven, hablamos de los hematíes, las plaquetas y los granulocitos, que más adelante vamos a estar viendo cada uno cuáles son sus funciones también. Aquí podemos observar a las células sanguíneas según su forma, ¿verdad? Esto evidentemente en una vista macroscópica. Aquí podemos observar a los monocitos, podemos observar a los linfocitos, al neutrófilo, a los eosinófilos, a los basófilos, a los macrófagos. Los macrófagos, por ejemplo, se presentan cuando hay, por ejemplo, por ponerles de ejemplo, una fractura, ¿verdad? Se acercan los macrófagos para poder justamente restaurar el tejido dañado, independientemente de que sea el hueso, ¿verdad? Por ponerle ejemplo nada más. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y esta sería la forma que tienen las plaquetas. En cuanto a la agrupación en sí, de todo lo que compone a la sangre, tenemos una célula madre. Habíamos dicho que somos pluricelulares, que estamos minados, pero minados de células, ¿verdad? Bueno, también habíamos visto que la composición de una célula con otra van formando otros tejidos. En este caso, parte de una célula madre sanguínea se subdivide en dos células más, ¿verdad? Tenemos una célula madre en sí que se subdivide en célula madre mieloide y en una célula madre linfoide. Las mieloides son las que serían parte de los glóbulos rojos y las células madre linfoide ya justamente sería más bien parte de los glóbulos blancos, o sea, de la parte inmune, lo que le da inmunidad a nuestro cuerpo. Esta célula madre mieloide entonces se vuelve a subdividir en los glóbulos rojos, que justamente es lo que les mencioné, que forma parte ya de los glóbulos rojos, y también las plaquetas. En los mieloblastos también se subdividen en granulocitos, que estos forman parte también de los glóbulos blancos. O sea que cuando hablamos de una célula madre mieloide en sí, podemos encontrar tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Evidentemente, en menor medida los glóbulos blancos, porque también nuestros glóbulos rojos en sí, o la célula madre mieloide en sí, también aporta un poquito de inmunidad al cuerpo. Acá sí se subdivide netamente lo que es la parte inmune, lo que le da inmunidad netamente a nuestro cuerpo, ¿verdad? Acá encontramos a los linfoblastos, que son los que se dividen en linfocito B, linfocito T y linfocito citolítico natural. Justamente hay la última preguntita del cuestionario menciona, grafica la evolución de las células sanguíneas, y esto es lo que van a graficar. Evidentemente no me van a dibujar así tal cual, ¿verdad? Pero qué sé yo, le hacen un circulito acá y me colocan célula madre sanguínea y su subdivisión, ¿está bien? Los nombres es lo que a mí me interesa. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito, o sea, un poco más a profundidad de lo que tratan, ¿verdad? Los glóbulos rojos o los eritrocitos en este caso. Si de repente yo en el examen les pongo, a ver, le da inmunidad al organismo, plaquetas, leucocitos o glóbulos blancos.
Solo A y B es correcta. O B y C es correcta. ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? A y D, glóbulos rojos. No. El que le da, justamente esa es una cáscara de banana con la que yo siempre estoy acostumbrada a manejarme, por cierto. Le da inmunidad al organismo. Plaquetas, leucocitos, leucocitos o glóbulos blancos. Solo A es correcta o B y C son correctas. O ninguna es correcta. B B y y C. C, creo. Excelente, ahí está. Sí, pues son las mismas cosas. Porque son lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿están entendiendo entonces? Muy bien. Ahora, eritrocitos. Las características de los eritrocitos son células anucleadas, tienen una forma bicóncava, acá observamos, miden de 6 a 8, esa unidad de medida no conozco, pero es muy pequeñito. Normalmente se encuentran de 4.5 millones a 5 millones por milímetro y su vida media es de 100 a 120 días. O sea que tampoco dura mucho tiempo, siempre se reproduce eso. No sé si en algún momento, ¿verdad? Se hicieron estudios laboratoriales, me imagino que sí. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Glóbulos rojos, no les va a decir glóbulos rojos, eritrocito va a decir, ¿verdad? El eritrocito tanto por ciento o tantos millones, ¿verdad? Siempre tiene que ser en un intervalo de entre 4.5 millones a 5 millones. Hay otras teorías que te dicen que a partir de 5 millones en adelante. Y cuando tenemos, por ejemplo, 2 millones nomás, es porque algo está pasando, ¿verdad? Hay algo anormal dentro de nosotros. Y ahí hay que hacerse ver otra vez, ¿verdad? Muy bien. Su función principal es la de transportar la hemoglobina y el oxígeno al cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de todo el cuerpo. Sí, no sé. La clase anterior no recuerdo si habíamos hablado sobre... Voy a mirar un poquito. No. Todavía no hablamos de arterias y venas, ¿verdad? Ah, no, creo que ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. Continuando. O bien lo que pregunté. Plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos. Juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Normalmente cuando uno de sus vasos sanguíneos se rompe, comienza a sangrar. Las plaquetas se coagularán, se agruparán para tapar la lesión en el vaso sanguíneo y detener el sangrado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, continuamos con nuestro ejemplo de corte en el dedo, justo estamos cocinando y nos cortamos el dedo, siempre, suele pasar. Te cortaste el dedo y empezó a sangrar, ¿verdad? Entonces, famoso, lo que primero te dicen es justamente apretar la herida o comprimir la herida para evitar el desangrado, ¿verdad? Tampoco nos vamos a desangrar porque nos cortamos el dedo, pero no obstante. Generamos una presión en la zona para evitar justamente que continúe sangrando. Esa compresión lo que hace es que justamente estas plaquetas puedan hacer su función en la zona. Merman en la zona, se agrupan en la zona y eso hace que se coagule la sangre. Por dentro, ¿verdad? Al coagularse esa sangre, obstruye esa apertura, o sea, la herida en sí. Y eso es lo que, gracias a eso, se evita que continúe sangrando. Por eso es que usualmente sangra un ratito y después ya deja de sangrar, ¿verdad? A no ser, obviamente, que sea una herida grande. Ahí es otra historia. Pero mientras hablamos de esto, por lo menos les pongo eso de ejemplo, ¿verdad?
menciona a las plaquetas que también son llamadas trombocitos. Hay patologías que se llaman, por ejemplo, la tromboflebitis y demás, o qué sé yo. Hay patologías también que se producen por el sobreexceso de plaquetas en el organismo, que justamente forman coágulos que circulan a través del torrente sanguíneo y va y tapona, por ejemplo, ciertas zonas. Y eso evidentemente obstruye la circulación y puede causar algún otro daño al organismo, ¿verdad? Y a eso se le suma otra vez de repente si en el canal sanguíneo, ya sea venas o arterias, haya, por ejemplo, depósitos grasos, que es lo que suele pasar, ¿verdad? Con las personas que tienen el colesterol alto, triglicéridos altos. Eso a modo de acotación. Los trombocitos son células en forma de disco sin núcleo, promedio de 2 a 4 micras de diámetro, 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetros cúbicos de sangre. O sea, por milímetro cúbico de sangre tenemos 250.000 a 400.000 plaquetas. Estas provienen de los megacariocitos y su nivel de vida es de 10. O sea, 10 días dura la vida de estos trombocitos, estas plaquetas. Su función es la de prevenir la pérdida de líquido mediante la iniciación de una cadena de reacciones que conduce a la coagulación de la sangre. Actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. No es que cuando vos te cortas, se va la plaqueta, tapona, forma un coágulo para que evite que sangre. No, ahí empiezan a actuar nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, para que empiece a cicatrizar esa zona. Se adhieren a la zona de lesión vascular, una agregación plaquetaria se le dice cuando se agrupa y se va a la zona de la lesión para producir coágulo y evitar que siga sangrando la zona. Entonces se llama agregación plaquetaria. Estas liberan serotonina que actúan como vasoconstrictor. Cuando hablamos de vasoconstrictor, hablamos de disminución de la luz. A ver, a ver qué ejemplo les puedo poner. La manguera. ¿Qué sé yo? Vamos a regar las plantas, conectamos la manguera y justo se nos dobló la manguera, ¿verdad? Al doblarse la manguera, ¿qué pasa? No hay un buen flujo de agua, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso. Ocasiona una vasoconstricción. Entonces, evita que fluya, en este caso, la sangre. Eso es gracias a esa serotonina, entonces. La serotonina es lo que hace, entonces, que se obstruya el paso, que se achique el canal, para que justamente haga su función estas plaquetas y demás, ¿verdad? Para que empiecen a cicatrizar. Asimismo, liberan el contenido de sus gránulos alfa y delta, que consisten en factores de la coagulación. El glucocálix provee la superficie de reacción para la conversión de fibrinógenos en fibrina. Y ahora los leucocitos. Los leucocitos que justamente vimos que son los glóbulos blancos, ¿verdad? El principal componente celular de la respuesta inflamatoria e inmune serían nuestros glóbulos blancos. Van de 4.500 a 11.500 células por milímetro cúbico de sangre. Se dividen principalmente en dos, granulocitos y agranulocitos. ¿Qué observamos acá? Los granulocitos que conforman los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y los agranulocitos
que conforman a los monocitos y a los linfocitos. Ok. Como pueden observar acá, la cantidad de leucocitos o glóbulos blancos es mucho inferior a la cantidad de glóbulos rojos que tenemos que tener en nuestro cuerpo. ¿Cómo se trata? O sea, los glóbulos blancos son parte de la inmunidad de nuestro cuerpo. Entonces, da respuesta a situaciones que hacen que acontezca alguna inflamación en nuestro cuerpo. Cuando hay un aumento excesivo de estos leucocitos o glóbulos blancos, es que podemos hablar de la presencia de algún patógeno que está ocasionando eso. Los leucocitos se liberan en demasía, o sea, en exceso, justamente para combatir algo. Porque algo no anda bien en el cuerpo, es que ellos están en alerta y se reproducen para poder justamente combatir con ese agente extraño que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, usualmente esta inmunidad se activa en la presencia de algo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ingresó un virus al cuerpo y ¿qué tiene que hacer nuestro cuerpo? Tiene que defendernos, ¿verdad? Y en este caso ahí entra en juego, entra en acción nuestros leucocitos o glóbulos blancos. Entran en acción para combatirle a ese virus, para evitar que nosotros no nos desestabilice, que nuestra homeostasis quede equilibrada, ¿verdad? Muy bien. En el hipotético caso de que no obstante nosotros tengamos un aumento de leucocitos en nuestro cuerpo, justo no hicimos un estudio laboratorial y nos saltó luego que está altísimo los leucocitos o los glóbulos blancos, entonces pueden determinar que es, o hay algo ahí que está ocasionando eso, o justamente es producto de una alteración de nuestros glóbulos. Hay patologías que se llaman, o sea, se le denominan autoinmunes, cuando tu propia inmunidad, o sea, la que se supone que te tenía que defender, es la que te traiciona, ¿verdad? Te traiciona, ¿por qué? Porque te destruye a vos mismo otra vez. En vez de combatirle a algún patógeno o defenderte a vos de alguna patología, es la que te ocasiona la patología. Tenemos las enfermedades, por ejemplo, como las de lupus, las leucemias y demás, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, ellos se suele detectar de ese modo, o evidentemente no precisamente que, qué sé yo, tenemos aumentado nuestro glóbulo blanco y es necesariamente eso, ¿verdad? Puede ser alguna infección también, pero no obstante, cuando es muy continuo, cada estudio que te haces continúa eso alto, ya es para tomarle importancia, para darle importancia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿No tienen algo que preguntarme? O ya estoy yendo muy rápido. Todo bien. Muy bien. Profe, en sí, ¿cuál es más peligroso entonces? O sea, igual los dos son peligrosos, pero ¿sería el rojo o el blanco? El blanco. Siempre el blanco. Porque justamente, como les digo, si hay, ese tiene su nivel, tiene sus valores normales. Cuando se excede de eso es porque hay algo en nuestro cuerpo. Si vos no presentas sintomatología de algo, ahí lo que te tiene que dar es una alerta. Hay veces que incluso nosotras las mujeres se altera y justo es algo hormonal, ¿verdad? Justo teníamos a veces alguna infeccióncita que nosotros ni siquiera sabíamos y eso es lo que ocasionó esa alteración. Pero no hay que restarle importancia. Incluso, por ponerles luego otro ejemplo, un gran error que solemos cometer, ¿verdad? Un paciente que tiene fiebre nomás tiene, decimos. Y como pico fiebre nomás, o sea, no, la fiebre nomás no existe, fiebre luego, ¿entendés? Entonces, ahí, por ejemplo, si es que hay fiebre, es porque hay una infección. Algo está ocasionando que el cuerpo responda a través de esa fiebre, porque habíamos visto en una de las clases que es para regular otra vez
La temperatura se eleva para poder combatir eso que está ocasionando alguna alteración en nuestro cuerpo. Y el mismo cuerpo es el que tiene que regular ahora la temperatura, ¿verdad? Pero si no obstante ya está teniendo 40 grados y nunca bajó tu fiebre, entonces es lógico que hay algo muy fuerte ya que está necesitando de ayuda, o sea, la medicación en este caso. En ese caso, por ejemplo, le haces un estudio laboratorial y te va a saltar ahí ya su glóbulo blanco, porque justamente esa parte de la sangre es la que está justamente combatiendo también para regular todo. Todo pues se conecta con todo. Entonces, esa es la inmunidad que tenemos. Y si está alto, es lógico que es porque algo anda mal en el cuerpo. No puede estar alto, más alto que nuestros glóbulos rojos. A ver, los leucocitos entonces se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Eh, Nosotros, aparte de nuestro sistema circulatorio, tenemos el sistema circulatorio en general, que es conformado por el sistema cardiovascular, venas, arterias y demás. También tenemos nuestra microcirculación, que es la circulación linfática, que es el famoso la que la gente dice, tiene retención de líquido, pues su pierna está todo inflamado, ¿verdad? Es linfa retenida, es linfa que no está conduciéndose. Entonces, justamente nuestros leucocitos están originados o se originan justamente gracias a ese sistema linfático también. Por eso es que eh, las personas, por ejemplo, que se realizan drenaje linfático, aumentan o la producción de inmunidad a su cuerpo, favorece a esa estimulación de inmunidad. ¿Por qué? Porque justamente hace que fluya el tejido linfático, o sea, la linfa en este caso. Eh, hasta ahí. Después vamos a tener una clase exclusiva sobre eso y ahí vamos a adentrarnos mejor y voy a explicarles mejor sobre ese tema. ¿Está bien? Ahora, clasificación de los glóbulos blancos. Habíamos visto ya. Glóbulos blancos, que son los leucocitos, se subdividen en granulocitos o polimorfonucleares, los linfocitos y los monocitos. Estos granulocitos o polimorfonucleares se subdividen otra vez en los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los linfocitos se vuelven a subdividir en linfocitos T y B, que son parte de la inmunidad de nuestro cuerpo. Todo esto es lo que trabaja para darle inmunidad a nuestro cuerpo, para que todo eso hace que el glóbulo blanco sea eficaz. Entonces, justamente una alteración de estas sustancias que conforman a los glóbulos blancos y que se puede determinar otra vez incluso ciertas patologías. Por eso ya muy laboratorio ya la cuestión. Ya sale de mis manos explicarle esa partecita, pero a modo de acotación. Los granulocitos, que son estos y estos, son un tipo de glóbulo blanco que tienen gránulos, perdón, pequeños. Estos gránulos contienen proteínas. Este tipo específico de granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Los granulocitos específicamente, los neutrófilos, ayudan al cuerpo a combatir infecciones bacterianas. La cantidad de granulocitos en el cuerpo normalmente aumenta cuando se presenta una infección grave. Las personas que tienen una cantidad menor de granulocitos son más propensas a tener infecciones graves más a menudo. Ahí, por ejemplo, otra vez, que es justamente lo que les mencioné, ¿verdad? Uno de estos componentes nomás se altera, o este hay más y este hay menos, y que es lo que ocasiona justamente, tiene mayor cantidad, o sea, es más enfermizo, y había sido por la alteración de una de esas sustancias.
Por eso es que justamente se hacen los estudios laboratoriales. Si hay, por ejemplo, un aumento excesivo de glóbulos blancos, hay otra vez se subanaliza otra vez, y ahí te mandan a hacer otro estudio otra vez para determinar cuál de todos eso es lo que está alterado, que ocasiona ese aumento excesivo de cantidad de glóbulos blancos, ¿verdad? Los neutrófilos, granulocitos, su función principal es fagocitar y destruir bacterias. Dice fagocitar y destruir bacterias. Hablando mal y pronto, fagocitar es decir, justo hay una lesión, entonces estos fagocitos se van y destruyen a ese patógeno que está ocasionando una lesión. Entonces, fagocita se va y come todo eso que le está haciendo, que le va a hacer mal a alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo ponerles? Ok, por ejemplo, continuamos con nuestro dedo roto, cortado, ¿verdad? Nos cortamos el dedo. Sí, disminuyó, no, ya no sangró, pero no se cura. No se cura, no se cura, no se cura. Empezó a infectarse. Empezó a infectarse y está, qué sé yo, empieza a supurar, empieza a tener un colorcito raro ya, ¿verdad? Medio amarillento ahí, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a actuar, ahí empieza a actuar estos neutrófilos que son parte de los leucocitos y se van a fagocitar esa zona de la herida. O sea, se van y comen todo lo que pueda infectarle al dedo y lo destruyen. Eso gracias a ese proceso antiinflamatorio. Se inflama, evidentemente te cortaste, te duele, hay una infección y está inflamado, ¿verdad? Esa inflamación es la que justamente es causada por estos neutrófilos, acompañados por dentro del sistema linfático para justamente ir a subsanar la lesión que está en la zona. Estos son entonces atraídos por polisacáridos bacterianos o quimioctasis por productos de células muertas, etc. Evidentemente, cuando hay una ruptura, se coaguló la zona, ya pasó un tiempo, se está infectando, es porque hay presencia de bacterias y evidentemente ya hay células muertas ahí. Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, un contenido sanguíneo interno que el externo. Acá se cortó y sangró. Hay tejido, células muertas que evidentemente salió al exterior y se quedó, ¿verdad? Esas serían esas células muertas en ese caso. Entonces, estos neutrófilos lo que hacen es fagocitar, se van, comen todo lo que tienen que comer para poder destruir eso que está ocasionando esa lesión, ¿verdad? Ese es el proceso normal que haría nuestro cuerpo para defendernos. No obstante, independientemente ya de, qué sé yo, tenemos alguna alteración, alguna enfermedad de base que impide que pueda subsanarse solo, por ejemplo, los diabéticos y demás, ahí ya es otra historia, ahí ya tarda más, cambian las estructuras, no, es lo mismo, ahí no va a ir a sanarle rapidísimo tampoco, ¿verdad? Entonces, justamente para eso son las medicaciones también. Muy bien. Los eosinófilos, que también son parte de los leucocitos, eliminan especies de helmintos y otros parásitos. Tienen función de reacción inflamatoria en el pulmón, la piel y el corazón. Entonces, cada una de estos compuestos, otra vez, tienen una parte del cuerpo en donde específicamente se encarga de trabajar, ¿verdad? En este caso, los eosinófilos trabajan en los pulmones, en la piel y en el corazón directamente. Las funciones de los basófilos participan en las reacciones alérgicas, liberan histamina que causa vasodilatación, que es lo contrario a la vasoconstricción.
Esta sería una luz de cualquier conducto, vena, arteria, capilar, lo que sea. Esta es una luz. Esto sería una vasodilatación, vasoconstricción, perdón. Y esto sería una vasodilatación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, al liberarse histamina, en este caso, causa esta vasodilatación, ¿verdad? Aumenta el volumen de ese vaso, que ocasiona otra vez una contracción del músculo liso en el árbol bronquial y permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto, evidentemente, en los pulmones. Y liberan heparina, que es un anticoagulante. Evidentemente, para ir sanando la zona. Y los linfocitos, linfocito es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune. Hay dos tipos principales de linfocitos, las células B y las células T. Las células B elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus, toxinas invasoras. O sea que nuestros linfocitos B, en este caso, de las células B, eran las que combatían, por ejemplo, cuando nosotros teníamos COVID, por ejemplo. Combatían contra ese virus. Las células T destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Entonces, nuestros linfocitos de células tipo B es la que produce anticuerpos para combatir bacterias, virus y toxinas. Y las células T destruyen otra vez a esas células que justamente ya fueron contaminadas. Entonces, le va destruyendo otra vez a esas células. Muy bien. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, intervienen en la inmunidad humoral y producen anticuerpos. Los linfocitos T maduran en el timo, intervienen en la inmunidad celular y no producen anticuerpos. Los monocitos son los precursores del sistema fagocítico mononuclear y salen de la médula ósea y viajan hasta los diferentes tejidos donde se diferencian en macrófagos. Algunos ejemplos son los osteoclastos en el hueso, las células del Kupfer en el hígado, son los más grandes en un extendido de sangre en promedio. Muy bien. Entonces, a los macrófagos, que son parte justamente de los monocitos, en lo que es justamente nuestra inmunidad. En el caso que hablemos, por ejemplo, de un hueso roto, el que se vaya a combatir ya para poder subsanar esa lesión en el hueso, se llaman osteoclastos en este caso. Por ejemplo, una lesión en el hígado, estas células, estos monocitos o estos macrófagos, son los que trabajan, pero se llaman Kupfer. Es el que va al hígado, por ejemplo, para poder subsanar alguna lesión allí o un déficit en la producción de sangre, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Es un poco trabalenguas, ¿verdad? Hay muchos términos, pero justamente para eso están nuestros mapas, para poder diferenciar. Al leer ustedes esto acá, ya pueden ir relacionando otra vez a cada una de estos compuestos en cuanto a sus funciones. Evidentemente no les voy a pedir que sepan de memoria todo eso, ¿verdad? Pero con que me sepan diferenciar leucocitos de eritrocitos, súper bien. Muy bien. Ahora, les voy a pasar, voy a alzar a la plataforma el Power, porque suele ser muy pesado y les paso de repente, bueno, de hecho que van a tener que descargar nomás también. Les voy a pasar nomás ya el grupo ahora, el PowerPoint. No obstante, yo igual a la plataforma voy a alzar para que puedan hacer su cuestionario. ¿Está bien?
Voy a dejar de compartir. Ok. Voy a llamar la lista y les voy a mandar el cuestionario por WhatsApp, así para no dictarles. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Está bien. Muy bien. Entonces así vamos a terminar. Hoy sí, vamos a terminar temprano. Todos los días. A ver, hoy es el 30. 30. Ana Lucía. Presente, profe. Ok. Analía Beatriz. Ángela Verónica. Ahora no se están conectando ellos, por lo visto. Augusto Segovia. Celeste Micaela. Presente, profe. Ok. Celeste. Sí, aquí estoy. Ok. Claudia Marlene. Presente, profe. Presente. Ah, puso cierto, puso ausente. Diana Marili. No, bueno. Diego. Presente, profe. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Ok, Diego. No sé quién habló. Ah, Diana Fernández. Ok. Hermelinda Maldonado. José Garcete. Bueno. Leila Melgarejo. Lucía Elizabeth. María Barúa. María Reyes. Presente, profe.